Hola. Hola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Silvina Cerveni, soy científica del Centro de Física de Materiales del CSIC. Esta tarde les agradecemos la presencia a todos. Este es un día bastante importante para nosotros, las mujeres que hacemos ciencias, y lo que pretendemos con este ciclo de charlas y con estas jornadas es visibilizar nuestro trabajo. Y para ello hemos invitado a 5 de nuestras investigadoras de los centros que organizamos estas jornadas. Entonces, con Idoia Mujica, que es también científica y responsable de comunicación del Centro de Física de Materiales, vamos a presentar a nuestras 5 ponentes y luego ellas van a dar las charlas unas tras otras y al final habrá un turno de preguntas. Entonces, nuestra primera invitada es, a ver, está apagado, sí. Es Aitziber López Cortajarena. Ella se doctoró, es bioquímica, es doctora en bioquímica por la Universidad del País Vasco. Se doctoró en el año 2002 y luego comenzó su periplo por el mundo haciendo su formación postdoctoral. Y nuevamente recaló en San Sebastián en el año 2016. Ella actualmente es Ikerbasc profesor. Es líder de su grupo de investigación en el Biomagune y nos va a hablar de las proteínas como legos. Nuestra segunda charla invitada será Sara Barja. Sara se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2012, más recientemente. También viajó mucho para su investigación postdoctoral y finalmente ahora Sara es Ikerbasc Fellow en el Centro de Física de Materiales y nos va a hablar qué ocurre cuando las cosas son muy, muy, muy pequeñas. Bueno, lo dicho por Silvina. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Como decíamos, tenemos a 5 ponentes. Mis disculpas porque parece que la única doctora es Maya y no, son todas doctoras, como veníamos comentando. Y la siguiente en hablar será Den Jong Che. Espero haberlo dicho bien, lo he ensayado un montón de veces. Ella también es doctora en física, se doctoró por la Universidad de Estrasburgo en Francia y ha estado en el MIT, en el Massachusetts Institute, bueno, en sitios muy punteros de postdoc, y ahora la tenemos en el Centro de Física de Materiales como Ikerbasc Research Fellow. Nos va a hablar de un mundo superconductor. La siguiente en hablar será Maya García Berniori, que también es Ikerbasc Research Fellow en el DIPC y se doctoró en la Universidad del País Vasco. Y además es premio L'Oréal Woman in Science, que eso en el 2017, que pues nos llena de orgullo. Y por último tenemos a Marta Autore, se doctoró en la facultad, en Roma, en la Universidad de Roma, y ahora está trabajando en el CIG Nano-UNE haciendo una estancia postdoctoral. La ronda de preguntas la dejaremos para el final, para controlar un poquito los tiempos, pero luego podremos irnos todos al Udaberri Berri, que es un bar que está aquí al lado. Nos van a acompañar ellas y nos van a acompañar, por supuesto, todos los que queráis para que sigamos con la tertulia científica. Y bueno, pues nada, deciros que es una de las múltiples actividades que hemos organizado a raíz del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y que muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Arratsaldeon. ¿Esto funciona? ¿Se escucha? Sí. Vale. Bueno, yo, como me han presentado, soy Aitziber López Cortajarena, trabajo en CIC Biomagune y voy a contaros un poquito de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Trabajamos en diseño de proteínas para construir legos moleculares. Un poco la idea de coger bloques sencillos y poder construir estructuras complejas. Voy a intentar transmitiros un poco los fundamentos básicos de nuestra investigación, por cuáles son nuestras motivaciones, por qué creemos que es importante y posibles aplicaciones. Un poco para introduciros, cuando nosotros salimos del laboratorio, nos es a veces un poco complicado hacer divulgación, ¿no? Y os cuento un poco mi experiencia, esperemos que hoy podamos transmitiros un poco los fundamentos y los intereses de
de nuestra ciencia. Cuando yo comento a alguien, bueno, ¿a qué te dedicas? Me dedico a la investigación, todo el mundo inmediatamente piensa en este tipo de investigación, ¿no? Ahí pasamos a, no, me dedico a ciencia, soy científica, hago bioquímica, ¿no? Y esta idea de los científicos locos. Pero ¿en qué trabajas? Bueno, trabajo en proteínas y la visión que tiene la gente normalmente de proteínas es, bueno, la comida, alimentación, estos botes de proteínas. Y entonces digo, no, hacemos ingeniería de proteínas, diseño de proteínas. Bueno, esto ya completamente descoloca a la gente, como mezclas ingeniería con un chuletón, ¿no? Entonces pasamos a, bueno, las proteínas son unas moléculas que podemos modificar y normalmente lo que ocurre en este momento es algo de este estilo, que desconecto completamente con la gente, ¿no? Pues hoy vamos a hacer ese esfuerzo, voy a intentar ir a nivel muy fundamental y contaros un poco lo que hacemos y por lo menos que llegue un poco de ese mensaje de lo que intentamos hacer. Bueno, como os he dicho antes, esta es la visión un poco general cuando hablas a alguien de proteínas, esta visión más nutricional, ¿no? Sin embargo, nosotros como investigadores, cuando yo, por ejemplo, pienso en proteínas, yo pienso en este tipo de cosas, ¿vale? Estructuras a nivel… ahora se oye más. Vale. Estructuras a nivel molecular y estructuras muy complejas que desarrollan muchas funciones. Lo que voy a intentar hoy es un poco hacer ese puente, acercarnos un poco desde nuestra visión más científica, más molecular, a esa visión nutricional, ¿no? y explicaros un poco por qué vemos esto, qué podemos hacer con esas proteínas a nivel molecular y cuáles son las aplicaciones. Os quiero enseñar esto, probablemente algunas de mis compañeras os muestren algo parecido, pero es un poco por poner en contexto esa escala molecular. En las escalas de tamaños, comparado con la escala, por ejemplo, de lo que podemos ver o de lo más pequeño que podemos ver, un pelo a nivel de milímetros, cómo vamos saltando escalas de 10 veces más pequeño, 10 veces más pequeño, pasando por células, bacterias, genes, virus y proteínas, ¿vale? Estamos en una escala entre 1 y 10 nanómetros, probablemente os hablarán de la escala nanométrica, pero es como 1 millón de veces más pequeño que un pelo, estamos hablando de esa escala tan pequeña. Eso es al nivel molecular en el que trabajamos en el laboratorio y hoy en día sí que hay herramientas para poder llegar a ver esas moléculas a esa resolución, ¿no? Por ejemplo, estos son unas cápsidas de apoferritina, que es una proteína de nuestro cuerpo que se usa para captar hierro. Y por ejemplo, esta barra son 50 nanómetros, son cosas de 10 nanómetros que hoy en día con, por ejemplo, microscopios electrónicos somos capaces de verlo. Esto es para introduciros un poco el concepto de proteína y el dogma central de la biología, que para nosotros es algo muy fundamental, pero yo creo que sí que es importante volver a hacer énfasis en ello. El ADN, yo creo que la gente está más familiarizada con el concepto de DNA, guarda la información genética. El ARN sería como la copia, y aquí esto es una analogía, ¿no? Como una enciclopedia de cocina, toda la información, la copia, el ARN, que es como si sacas una receta, y la proteína es realmente el producto que tú haces, es la molécula activa. La información está codificada aquí, pero tenemos que generar una proteína para que haga cosas dentro de la célula, ¿vale? Y luego, otro concepto que quería enseñar, normalmente esto se produce dentro de la célula, esa producción de proteínas. En muchos libros de texto se muestran las células un poco así, ¿no? Como un espacio muy vacío, ¿vale? Pero cuando nosotros miramos a las células por dentro, y ahora voy a ver si funcionan las animaciones, que creo que sí, ¿no? Esto es una simulación de lo que sería un citoplasma, lo que es el interior de nuestra célula. No está vacío, como solemos pintarlo en los libros, sino que cada molécula de estas de diferente color es una proteína diferente. Hay un montón de proteínas interaccionando unas con otras que hacen que los sistemas vivos funcionen. O sea, es un sistema muy complejo y con muchas proteínas ahí dentro, ¿vale? Entonces, cuando miramos cómo son las proteínas, cómo se forman, cómo se pueden dar todas esas diferentes estructuras, ¿no? Las proteínas, de hecho, esto es lo que nos fascina un poco a nosotros desde el punto de vista de investigación, son cadenas lineales de solo 20 aminoácidos, ¿vale? Tenemos como 20 bolas de diferentes colores que podemos combinar en este tipo de combinación lineal, ¿no? Y aquí os traigo este ejemplo, ¿no? De que lo que sería una proteína cuando se produce, que es una combinación, o sea, una combinación de esas bolas en una forma lineal.
Pero esas proteínas lineales, dependiendo de la composición de esta secuencia, dan lugar a un gran número de formas diferentes que codifican diferentes funciones, ¿vale? Y eso cómo ocurre, son cosas que estamos, por ejemplo, nosotros estudiando, cómo de estas combinaciones lineales podemos obtener todo este tipo de formas, estructuras que nos van a dar lugar a esas proteínas que hacen cosas muy diferentes. Cosas muy diferentes, ¿qué tipo de cosas o funciones pueden hacer las proteínas? Por ejemplo, os pongo algunos ejemplos que pueden resultar familiares. Las cápsidas de virus, lo que encapsula un virus, está formado por proteínas estructurales. Hay otro tipo de proteínas estructurales, por ejemplo, la seda de la tela de araña, que es un material que todos conocemos y hemos tocado. No puedes pensar que está hecho de biomoléculas, son proteínas compactadas que le dan esas propiedades al material, que es muy elástico y a la vez como que tiene mucha resistencia, ¿no? Es más duro que el acero. Los músculos, tenemos por ejemplo proteínas motoras, son pequeñas máquinas moleculares dentro de la célula, regulación de genes. Aquí tengo por ejemplo también puesto los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos por ejemplo pueden reconocer una bacteria que nos está atacando, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo y hace que luego una célula de nuestro sistema inmune se coma esa bacteria. Un anticuerpo, que también lo hemos oído probablemente muchas veces, también son proteínas. Proteínas de transporte, enzimas, receptores, hormonas, la insulina también es una proteína, por ejemplo. Entonces, en la naturaleza lo que vemos es que hay muchas estructuras y funciones muy complejas que todas están basadas en proteínas, en este tipo de moléculas que se consiguen todos por cadenas lineales de esas 20 combinaciones de aminoácidos, ¿vale? Entonces, nuestra idea es si podemos entender eso, si podemos entender cómo esas combinaciones lineales dan lugar a esas estructuras, en el laboratorio podremos empezar a generar proteínas y moléculas complejas que hagan lo que queramos nosotros, tanto para aplicaciones biomédicas como tecnológicas. Entonces, esto es, ¿no? Cómo esa secuencia lineal da una estructura, porque esto es lo que durante mucho tiempo en los estudios de plegamiento de proteínas, y aquí sí quería hacer énfasis en lo importante que es no solo la investigación aplicada, sino la investigación fundamental, ¿vale? Mucha investigación fundamental en cómo esas cadenas lineales, como si yo ahora cambio de aquí pongo un verde y pongo un azul, me va a dar lugar a otra estructura diferente y siempre la misma. ¿Cómo ocurre eso? Son cosas que estamos los científicos intentando entender. El ejercicio inverso sería el diseño. Si llegamos a un nivel de control en el cual, si queremos una proteína con una función determinada, podamos escribir esa secuencia lineal de aminoácidos que nos va a dar esa estructura y esa función. Y para ejemplificar esto tengo esta homología, ¿no? Como la diferencia entre estudiar el plegamiento y lo difícil que puede ser hacer diseño, en el cual, por ejemplo, si tenemos una partitura de una música, interpretar esto no es tan complicado, ¿no? Con unos conocimientos igual fundamentales de música podemos llegar a tocar esta pieza que es la Primavera del Valle. Sin embargo, llegar a componer, llegar a estudiar, o sea, escuchar una melodía o imaginar una melodía y poder escribir la música que nos va a dar lugar a esto es un ejercicio mucho más complejo, ¿vale? Entonces, en este campo estamos en ese nivel, ¿no? Somos capaces de predecir más o menos bien este paso, este plegamiento, y estamos en los inicios de poder generar proteínas a la carta un poco con las propiedades que queramos, ¿vale? Y como esto es un ejercicio bastante complicado, pues un poco a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Sabemos, porque en la naturaleza existen todas estas estructuras, sabemos que estas estructuras las podemos generar solo con secuencias lineales de esos aminoácidos, con esas proteínas. Lo que no sabemos es cómo, lo que no sabemos todavía es si quiero esto, ¿qué tengo que coger de aquí? ¿Vale? Y entonces esto es un poco lo que trabajamos en el laboratorio, intentando generar herramientas para ser capaces de jugar con esas proteínas y diseñar proteínas un poco a la carta. Lo que hacemos en el labo, por eso hablamos del Lego molecular, es simplificar mucho el problema, simplificarlo todo más que podemos, ¿no? Pues la idea es, podemos imaginar una estructura muy compleja y si somos capaces de tener unas piezas muy sencillas que además se ensamblan con unas leyes
muy simples, por ejemplo, con un Lego, con reglas muy sencillas, podemos ensamblar esta estructura muy compleja, pero también podemos ensamblar un avión o una nave espacial. Es un poco la misma idea la que intentamos aplicar a nuestra investigación. Es, si queremos generar proteínas con estructuras y funciones muy definidas y muy complejas, si somos capaces de desarrollar esos ladrillos moleculares proteicos sencillos y entendemos cómo se combinan entre ellos, podemos empezar a construir estructuras complejas. Y esto es un poco la base de nuestra investigación. Tampoco os voy a contar muchos más detalles técnicos sobre lo que hacemos, pero esto es un poco a lo que nos dedicamos. Sí que quería indicaros un poco qué tipo de aplicaciones podemos tener, ¿no?, de esta ingeniería de proteínas, para que os hagáis un poco idea que no es algo abstracto por el mero conocimiento, sino que una vez que tengamos ese control de ese código de proteínas podemos hacer muchas cosas. Los primeros ejemplos son ejemplos en la industria que llevan de hecho muchos años siendo utilizados y que igual tampoco somos conscientes de ello. Por ejemplo, en los detergentes que usamos en las lavadoras llevan enzimas que degradan las proteínas, degradan las grasas y hacen que los lavados sean más eficientes. Y esta tecnología se introdujo en los años 70, o sea, no es nada nuevo. Sí que hay ahora enzimas optimizadas, por ejemplo, si ponemos la lavadora a altas temperaturas, se han generado enzimas de diseño que son capaces de trabajar a esas altas temperaturas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en procesos de fermentaciones industriales, fermentaciones de cerveza que se dan lugar a más de 100 grados, se han desarrollado proteínas, variantes de esas proteínas naturales con propiedades mejoradas que son capaces de funcionar a 100 grados. Otras aplicaciones, por ejemplo, que están ya hoy en día utilizándose son biomédicas, por ejemplo, anticuerpos y proteínas terapéuticas. Anticuerpos terapéuticos se están usando hoy en día en tratamientos, por ejemplo, de cáncer para bloquear algunos receptores en las células tumorales. Por ejemplo, otras proteínas terapéuticas también para inhibir esos procesos tumorogénicos o inhibir metástasis, etcétera. Otras aplicaciones, por ejemplo, en imagen y detección. Aquí tengo un ejemplo que es una proteína fluorescente, la Green Fluorescent Protein. Esta proteína se extrajo, se identificó en una medusa, ¿vale? Este gen se clonó y lo que se ha podido hacer a nivel de laboratorio, esta proteína era verde, es mediante mutaciones, mediante esa ingeniería de esa proteína, ahora tenemos variantes de esa proteína, por ejemplo, que tienen esa fluorescencia en distintos colores, toda esa plataforma de colores que se pueden usar en muchas aplicaciones biomédicas, tanto de investigación fundamental como incluso, por ejemplo, esto es un ejemplo donde es un ratón en el cual las células tumorales están sobreexpresando esa fluorescencia verde y esto se usa para hacer una cirugía guiada por fluorescencia. A la vez que se realiza la cirugía, tú ves que las células tumorales están irradiando este verde. Entonces se hace la cirugía de modo que el cirujano se asegura perfectamente antes de finalizar la operación que ha quitado todas esas células verdes, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, alguna de esas aplicaciones. Otras aplicaciones un poco más novedosas, más hacia la tecnología, que todavía no lo tenemos tan optimizado, son, por ejemplo, la formación de estos nuevos biomateriales basados en la tela de araña. Eso, por ejemplo, era una bala impactando en un material formado únicamente de proteínas similares a las proteínas que forman la tela de araña y cómo absorbe el impacto de una bala. Otras cosas son, como os he dicho, hay en la naturaleza estos motores y máquinas moleculares. Esto, por ejemplo, es una estructura de... está girando, no se ve muy bien, pero está girando. Es una estructura del motor de un flagelo que lo usan las bacterias para nadar. Está formada por más de 20 proteínas distintas que ellas se juntan, se autoensamblan. Nadie les tiene que decir dónde va cada una y forman este motor molecular que es capaz de girar a más de 20.000 revoluciones por minuto. Son motores muy eficientes, mucho más eficientes de los motores que podemos generar por ingeniería, por ejemplo. Y esto es un ejemplo de un experimento en el cual se ha aislado, se ha producido en el laboratorio un motor molecular de este tipo y ahora también con técnicas de alta resolución se puede ver ese motor girando. Esto es un motor único, o sea, una molécula en la escala de 10 nanómetros.
¿vale? Otras aplicaciones que podemos hacer o que estamos nosotros, por ejemplo, trabajando es en energía, en fotosistemas artificiales. Las plantas lo mismo, convierten la energía lumínica en energía química de forma muy eficiente, y eso está todo basado en complejos como este, que son proteínas con diferentes moléculas que actúan como antena, y todo perfectamente ensamblado para que sea todo muy eficiente. Si entendemos estos sistemas y podemos hacer mímicas sencillas de eso, también podemos generar fotosistemas muy eficientes basados únicamente en proteínas. Entonces, ya para acabar, quería enseñaros esto, que es, bueno, vamos a seguir trabajando un poco en la construcción de estos bloques moleculares y en sus potenciales aplicaciones. Me costó más encontrar esta foto en la cual las que están trabajando en esto son las mujeres. Esto va un poco con la temática del Día de la Mujer en la Ciencia, y sí que quería hacer un poco énfasis en esto, y en que tal vez lo que tenemos que empezar a hacer es trabajar todos juntos, tanto en problemas como en la ciencia, como en problemas de igualdad, el tener más representación de mujeres en ciencia, en posiciones de liderazgo, y también tener más hombres implicados en actividades de igualdad a nivel activo, ¿no? Que no es solo una cosa de mujeres, sino que tenemos que trabajar todos juntos por esto. Y con esto ya quería acabar. Muchas gracias. Hola, bueno, buenas tardes a todos y bueno, gracias por estar aquí. Mi nombre es Sara y lo que voy a intentar en los próximos 15 minutos pues es trasladaros a ese mundo nanoscópico, atómico, para contaros un poquito cómo a día de hoy somos capaces no solo de ver, sino también de manipular la materia a esa escala tan pequeña. Y aquí el puntero. Y para ello lo primero que para ponernos un poco en la situación de tamaños, lo que os quiero pedir es que os imaginéis lo más pequeño que os venga a la cabeza y que lo coloquéis en esta escala, teniendo en cuenta que aquí tenemos un árbol que representaría el 1 metro, ¿vale? Entonces, seguramente, pues muchos pensaréis, bueno, pues una hormiga, que estaríamos en torno al milímetro aproximadamente, o alguno pues diría una célula vegetal, animal, las bacterias, los virus, y después de la charla maravillosa de Aitziber seguramente que ahora todos estaréis pensando pues una proteína. Los que ya también estéis un poquito más metidos o conozcáis el mundo de la nanociencia y la nanotecnología, pues también os aventuraréis a decir que las moléculas que tendríamos en torno al nanómetro, que ya veis que aquí vamos de 1000 veces, cada vez 1000 veces más pequeña que el milímetro, que la micra, y finalmente llegaríamos al átomo, que es una décima de ese nanómetro. Pues bien, seguramente que os venga a la cabeza algo pequeño es medio sencillo, pero colocarlo realmente en esta escala ya no resulta tan sencillo, ¿verdad? Porque, bueno, en esta zona de aquí lo vemos con el ojo humano, es más fácil comparar tamaños. Esta parte de aquí, entre el milímetro y la micra, ya nos es menos familiar, pero no tanto, porque el que más y el que menos seguramente habrá visto una imagen con el microscopio óptico, ¿vale? Como ya lo hizo en 1665 Robert Hooke, observando esta imagen, que es una lámina de corcho observada con este microscopio óptico, donde observó por primera vez que las plantas realmente están compuestos por unos pequeños ladrillos que él llamó células y que así llamamos hasta el día de hoy. Estos microscopios ópticos en lo que se basan es en la propiedad de ciertos materiales, de las lentes, de modificar la dirección o la trayectoria de los rayos de luz y hacer y conseguir que se expandan aumentando el tamaño de las cosas que queremos ver, ¿vale? Esto, para un ejemplo un poquito más práctico, para que veáis cómo funciona esto, ¿vale? Os voy a explicar cómo hacer un microscopio casero. Un microscopio casero, ¿vale?
Nuestra fuente de luz en este caso va a ser un puntero láser y lo que voy a hacer ahora es utilizar como lente... Ay, madre mía. Y lo que voy a hacer es, como lente, lo que voy a hacer es colocar una gota de agua que voy a poner aquí en el capuchón, ¿vale? A ver si sale... A ver... Y bueno, lo que ocurre es que tenemos mucha luz, pero bueno, vamos a poner el vídeo porque lo que estaríais viendo aquí pues sería algo, ¿vale? Si hubiésemos apagado las luces, como esto de aquí, ¿vale? Estaríamos viendo la cantidad de microorganismos que están habitando ahora mismo, ampliados en cualquier charco de la calle de San Sebastián, ¿vale? Pero bueno, volviendo otra vez después de este pequeño experimento más o menos fructífero, volviendo a nuestra escala, lo que vemos es que todavía nos queda, como ya predijo Richard Feynman en 1959, todavía nos queda mucho espacio por recorrer en esta zona de aquí hasta llegar al tamaño atómico. Y la pregunta es, bueno, lo primero, para ponernos un poco de situación, la pregunta sería ¿cómo de pequeño es un átomo? Y para ello, lo que os voy a hacer es un ejercicio mental de pensar cuántos átomos deberíamos de poner en línea uno detrás de otro para cubrir el tamaño de nuestro dedo, la longitud de nuestro dedo. Seguramente que os están viniendo números descabellados, y sí, estáis en lo cierto, porque el número es tan descabellado como 100 millones de átomos uno detrás de otro para cubrir esta distancia que ya para nosotros, si lo comparamos con otras cosas, ya es bastante pequeño. Entonces, ¿cómo veríamos estas cosas? ¿Cómo os imagináis que podemos ver esas cosas tan pequeñas como un átomo? Pues para explicaros cómo se puede o no se puede ver un átomo, ¿vale? Lo que tengo que introducir es un pequeño concepto de física que es el límite de resolución. En el caso de los microscopios ópticos o de nuestra vista, lo que utilizamos para ver nuestra sonda es la luz. Y la luz es una onda electromagnética que fluctúa con estas ondulaciones, ¿vale? La distancia entre dos máximos de estas ondulaciones es lo que se conoce como longitud de onda. Y las leyes de la física nos imponen que no podemos ver nada que sea más pequeño que nuestra longitud de onda. En el caso del visible, no sé si lo veis con esto de aquí, pero en el caso del visible estamos entre los 600, los 400 y los 800 nanómetros. Con lo cual, toda esta escala de aquí se escaparía se escaparía para poder ser vista con esta luz visible. Lo que también nos dice este límite de resolución es que entonces para ver algo del tamaño de un átomo, para ver un átomo necesitamos algo que sea del tamaño de un átomo. Y sí, es lo que estáis pensando. Entonces, una cosa que es tan pequeña como un átomo, pues es otro átomo, ¿de acuerdo? Y así es como en lo que se basa el microscopio de efecto túnel, que fue inventado por Rorer y Binning en 1981 y que les llevó a ganar el Premio Nobel de Física 5 años más tarde, tan solo 5 años, daros cuenta de la importancia que tuvo este descubrimiento, y es que de hecho es la base, o una de las bases que abrió las puertas a todo lo que ahora se llama nanociencia y nanotecnología. Y ahora también lo que os voy a pedir es que entre todos, pues bueno, que cada uno construya su macro microscopio de efecto túnel, ¿vale? Y para eso lo que os voy a pedir es que extendáis una mano, a ver si lo consigo así, ¿vale? Que con la otra mano coloquéis el dedo de esta forma, lo aproximéis y ahora cerréis los ojos y empecéis a mover vuestro dedo de izquierda a derecha, avanzando de atrás hacia adelante. En vuestra cabeza ahora no estáis viendo realmente no estáis viendo esa mano, pero en vuestra cabeza sí que estáis haciendo una representación de lo que vosotros estáis tocando. Sois capaces de representar esos dedos en la mano, al igual que las personas ciegas hacen cuando leen por braille, ¿de acuerdo? Pues ese es el funcionamiento de un microscopio de efecto túnel que, de alguna forma puesta en un esquema, sería puesto así. Tendríamos una punta metálica, que sería nuestro dedo, y una superficie, que sería nuestra mano. Y esta punta se acerca muchísimo a esta superficie, pero sin tocarla. Y entonces,
Bueno, esto de aquí sería una imagen ampliada de lo que está ocurriendo aquí y vemos nuestros átomos de la punta, ¿vale? Y nuestros átomos de la superficie. Y esto que represento aquí con estas líneas es lo que sería equivalente al tacto de los átomos, que en realidad es una corriente que ahora os voy a explicar cómo se genera. Y para explicaros cómo se genera o cómo entendemos ese tacto de los átomos, os tengo que, bueno, introducir unos conceptos de la física que pueden sonar un poquito raros, y es que yo creo que sí que lo son, pero que tenéis que creerme, ¿vale? El mundo cuántico estudia las cosas muy, muy, muy pequeñas. Y cuando nos vamos a esas dimensiones tan chiquititas, las cosas se comportan completamente distintas. En el mundo en el que nosotros vivimos, una partícula y una onda son cosas completamente distintas. Y de tal forma que si yo tiro una pelota contra la pared, va a rebotar, pero en cambio una onda va a pasar las paredes, y eso lo sabemos sobre todo si tenemos vecinos ruidosos, ¿vale? Pues precisamente en el caso del mundo cuántico, una onda y una partícula son la misma cosa, no son divisibles, conviven. De forma que utilizando esa propiedad es lo que nos permite que mientras que en el mundo clásico el león no podría atravesar este muro, y nuestro amigo estaría a salvo, en el mundo cuántico los electrones, que son partículas muy, muy, muy pequeñas, se comportarían como ondas y sí que podrían atravesar esta pared que en el lenguaje de los físicos llamamos barrera de potencial. Y esto es precisamente lo que se conoce como efecto túnel, y esta corriente de electrones que atraviesan por túnel esa barrera de potencial, ese muro, es lo que definimos como nuestro tacto de los átomos. Y es lo que nos permite obtener imágenes tan bonitas como esta de una superficie de cualquier material, donde aquí cada bola que veis es un átomo. Ya no parecen tan pequeños, ¿verdad? Bueno, pues esto, además de ver los átomos, como digo aquí, también nos permite explorar qué es lo que hacen, estudiar qué es lo que hacen. Y, por ejemplo, podemos ver qué es lo que ocurre cuando ponemos un átomo un poco más gordito encima de los que tenemos. Veis aquí, tiene un tamaño un poquito mayor, y lo que vemos es que estos de aquí al lado también se han levantado. Pues los átomos están haciendo lo mismo que si yo ahora voy y me siento ahí en medio. Os vais a colocar un poquito para el lado, que es exactamente lo mismo que están haciendo. Pero también podemos espiar cuando un átomo decide que se va. Y aquí pues veis otra imagen donde cada bola brillante es un átomo. Y aquí veis un hueco. Hay un átomo que, por el motivo que sea, no está ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer? Porque este microscopio ya vemos que nos permite ver y conocer la materia, pero además también podemos manipularla. Y es que si nosotros acercamos nuestra punta del microscopio muy cerca de cualquier molécula de estos átomos extraños que teníamos antes en la superficie y hacemos que salte a la punta, lo podemos llevar a otra parte de la superficie y volver a dejarlo. Si después de cada movimiento de estos lo que hacemos es tomar una imagen, estamos como tomando los fotogramas de lo que puede ser la película más pequeña del mundo, como han hecho nuestros colegas de IBM, donde veis aquí esto es un átomo, este es el niño que juega con su átomo, súper contento, ¿vale? Y esto, bueno, pues es una de las cosas que se puede hacer. Pero además de dibujar o de hacer películas con esto puede tener aplicaciones que van un poquito más allá. Y es que además de, como decía, de dibujar, lo que podemos hacer también es escribir de una forma un poco más, no os voy a decir seria, pero bueno. En este caso, lo que tenemos aquí es una imagen. Cada pelota de estas son átomos de una especie de un elemento, y las bolitas azules son otros átomos de otro elemento distinto. Y aquí tenemos un hueco. Estas son las imágenes del microscopio de efecto túnel, donde cada puntito brillante sería una de estas bolas azules y cada hueco sería uno de estos huecos. Ahora sabemos que podemos mover esos átomos, con lo cual podemos hacer que el hueco o el átomo pase de aquí a aquí. Y esto, de una forma más organizada, lo que puede hacer es, si representamos que el hueco esté arriba o esté abajo como un 0 o abajo y arriba como un 1, podemos, partiendo de esta estructura, escribir cada una de estas líneas con una letra. De forma que podemos incluso llegar a escribir el origen o las primeras frases del origen de las especies de Charles Darwin en algo
que ocupa, aquí la escala es tan solo 10 nanómetros. Esto es 3 órdenes de magnitud la densidad de almacenamiento de los discos duros con los que funcionamos ahora. Es verdad que la velocidad de escritura y de lectura es mucho más lento, pero bueno, quién sabe en un futuro. Porque, bueno, con este ejemplo, he elegido este ejemplo, pero podría haber elegido otros muchos más, de las implicaciones que puede tener el conocer y el manipular la escala, la materia a esa escala tan pequeña. Porque, como bien también contaba Itziar, un átomo, en este caso, constituye moléculas. Y las moléculas, a su vez, proteínas, que van a dar parte a virus, bacterias, células, y así hasta llegar a cualquier ser vivo, incluidos nosotros. Y controlando y entendiendo cómo funciona ese mundo diminuto, podemos llegar a hacer cosas muy grandes, como por ejemplo hacer terapias selectivas o nanorobots dentro de nuestro torrente sanguíneo que puedan curar enfermedades de forma selectiva. Podemos hacer dispositivos electrónicos mucho más flexibles, más ligeros, más rápidos, y espero que las compañías decidan que más económicos. O simplemente desarrollar fuentes de energía más limpia y renovable también para hacer, bueno, pues un aire un poco mejor. Y con esto simplemente pues daros las gracias por compartir un ratito de vuestro tiempo con todos nosotros y sobre todo por tener esa, yo siempre lo digo, esa curiosidad por saber, ese interés, porque realmente eso es lo que entre todos hace que la ciencia avance. Hola a todos, mi nombre es Tung Jang Jae, soy coreana. Muchas gracias por venir a esta charla. Estoy muy contenta de compartir con vosotros el trabajo que estoy haciendo. Hoy me gustaría hablar sobre el mundo superconductor. Miremos a la concha. Podemos ver la blandía y lejos los barcos, el mar y la isla de Santa Clara y el monte Urgul llenos de árboles. La blandía es metales y los árboles es aislantes. Los materiales de las cosas se pueden dividir en metales, aislantes y semiconductores. Que fluya la corriente eléctrica o no puede determinar si es metal o aislante. Y todos los materiales consisten en los elementos que puedes encontrar en la tabla periódica. Estamos compuestos principalmente de carbono y hidrógeno y nitrógeno y oxígeno. Como podemos encontrar en la tabla periódica aquí. En la tabla ves muchos tipos diferentes de metales. Por ejemplo, aluminio, hierro y cobre. Tenemos muchos metales. Y entre muchos tipos diferentes de metales existen unos llamados superconductores. Pero cuando son superconductores, ¿en qué condiciones podemos tener un superconductor? Un superconductor tiene principalmente dos características. Mira el gráfico aquí. Podemos medir a la distancia como esto,
Esto es resistencia frente de temperatura. Y cuando se enfría la temperatura del superconductor, se verá que la resistencia se vuelve totalmente cero. El metal normal tiene una tendencia a reducir su resistencia eléctrica cuando la temperatura del metal se fría, ya que la fricción se reduce. Pero con estos superconductores se verá que la resistencia a temperatura inferior se vuelve totalmente cero. Y otra característica es que el superconductor repele el campo magnético. El imán crea un campo magnético y cuando se aplica sobre un superconductor, se repele el campo magnético. Este efecto es llamado efecto Meissner. Aquí se ve la levitación magnética. Un imán cúbico está levitando sobre un material superconductor conocido como el efecto Meissner. Básicamente, cuando este metal es realmente frío, aparecen las propiedades superconductoras y se puede ver que esta repele el campo magnético del imán. Esto de la habitación magnética del imán aquí. Y de hecho, ¿dónde podemos usar estas propiedades en nuestra vida cotidiana? ¿Dónde podemos ver el superconductor? Podemos encontrar superconductores en el tren rápido llamado maglev. Esta combinación combinación de las parábolas magnetismo y gravitación, que se ejecuta en Corea, Japón y China. En la vía del tren se usan bobinas superconductores para hacer la vida del tren y evitar la fricción con el riel. Si imaginamos viajar en Maglev, podríamos viajar desde aquí hasta Madrid en 1 hora, como si tomáramos un vuelo. Usando bobinas superconductoras en el riel, podemos hacer una polaridad diferente del imán en el riel. Al tener la misma polaridad que repele y al tener diferentes polaridades, es atrae. Aquí se ve la imán, tiene polaridad de NNS. Realmente, cuando la polaridad es misma, se repele entre sí, y cuando la polaridad es diferente, se atraen mutuamente, usan este principio. Al hacerlo, puede avanzar sin fricción, implicando una velocidad muy rápida. Esta es la forma en que funciona. Y entonces, ¿cómo podemos cambiar el mundo usando un superconductor? A través de los rieles superconductores, podemos hacer que nuestro viaje sea mucho más rápido y fácil, sin volar por el cielo. Y si usando los cables superconductores, no tenemos ninguna resistencia, lo que lo hace más ecológico sin pérdidas.
Entonces, trabajamos en el laboratorio para hacer un mundo mejor. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Estudiamos superconductores a escala atómica, utilizando el microscopio de efecto túnel que se introdujo en la charla anterior por mi colega. Yo estudio superconductores con atómicos magnéticos. ¿Pero por qué? Porque estudiamos en un mundo pequeño. Todo está forma por elementos muy, muy pequeños. Para comprender el mundo macroscópico, debemos entender desde el principio cuál es el elemento básico, como aquí la tabla periódica. Al igual que cuando buscamos en origen del universo, tenemos que adentrarnos en el mundo de lo muy pequeño. Entonces, vamos a mirar cómo Simpson percibiendo el mundo. Universo. Galaxia. Molécula. Gen. Célula. Y humano. Wow. Ya. Entonces, para abordar el elemento básico, es muy, muy importante acceder a escala atómica. Entonces, estudio superconductores con átomos magnéticos a escala atómica. Por ejemplo, átomos magnéticos cromo en plomo. Cuando tienes átomos magnéticos de cromo sobre el plomo, podemos ver los átomos como picos sobresalientes y podemos deducir cómo están sentados a escala atómica. Perdona. Con átomos magnéticos podemos construir el imán más pequeño, haciendo las estructuras como cadenas. Esto es una cosa, construir de cadena, y otra cosa para matriz. Estudiamos cómo estas nanoestructuras magnéticas cambian las propiedades superconductores en el mundo muy pequeño. También podemos aplicar un campo magnético externo al superconductor y estudiar cómo se repele el campo magnético. Este estudio se puede hacer variando del superconductor y ver cómo se comporta el campo magnético con el tipo de superconductor. Entonces, para hacer un mundo mejor, seguimos trabajando el sistema de superconductores muy, muy pequeño, escala hasta que lo comprendamos como si lo estuviéramos tocando con el dedo. Con esto me gustaría agradecer a la Fundación Ike Vázquez y al CFM de IPC en Nanogune y también la Unión Europea por apoyar nuestros estudios. Y muchas gracias a vosotros y eskerrik asko.
Hola, mi nombre es Maya García Berniori y bueno, a continuación voy a exponer mi presentación que trata de la historia de la ciencia de materiales, de la edad de piedra a la clasificación topológica. Antes de empezar, me gustaría agradecer a las organizadoras por todo el trabajo que han hecho las últimas semanas para sacar esta semana adelante y que la celebremos todas juntas. Está saliendo todo muy bien. Y bueno, yo soy física especializada en la ciencia de materiales y a lo que me dedico fundamentalmente es a intentar diseñar materiales que se puedan usar para cosas útiles. Quiero hacer una pequeña contextualización de la importancia de los materiales a lo largo de la historia porque está muy relacionado con el progreso de las civilizaciones. El historiador Kenneth Branagh se preguntó a sí mismo, Kenneth Clark se preguntó a sí mismo un día, ¿qué es la civilización? Y se contestó, pues no lo sé, pero espero reconocerla si la veo. El caso es que definir una civilización es algo bastante complicado, pero sin embargo lo que está muy claro es que los grandes desarrollos de las civilizaciones y cuando ha habido un cambio importante de paradigma ha estado relacionado a un material o el desarrollo de un material. Y ha sido tan importante ese material que esas civilizaciones se han nombrado a partir del material que la dominaba. Así empezamos con la edad de piedra, donde el ser humano pasó de ser un cazador y un recolector a iniciar la revolución neolítica y basar su alimentación y su sociedad en la agricultura. ¿Y cómo lo consiguió? Pues utilizando piedras y fabricando utensilios, pero no cualquier piedra. Ahí los materiales empezaron a jugar un rol importante, porque las piedras que utilizaron fueron el sílex, el cuarzo, la cuarcita o la obsidiana. Y además se dio por primera vez lo que se llama la composición de materiales. Utilizaron maderas o huesos que ataron a las piedras como mangos y así por primera vez la humanidad empezó a cortar y a moler. Y nos convertimos en agricultores. El siguiente material que juega un papel importante en la historia de la humanidad es el metal. En un principio los metales eran una especie de rarezas y piedras bonitas que se utilizaban para ornamentos y ceremonias hasta que un buen día se descubrió que se podía realizar el proceso de fusión y combinarlos entre ellos. Y así dimos paso a la Edad de Bronce. En la Edad de Bronce surgen las primeras ciudades y nace al mismo tiempo la artesanía, el comercio, el comercio y bueno, las sociedades como las entendemos hoy en día. Científicamente hablando, el paso de la fusión, el impacto que tuvo en la historia de la humanidad, no se puede medir verdaderamente con palabras, pero además es que técnicamente fue muy complicado porque tuvieron que alcanzar una temperatura de 1000 grados centígrados y en una situación de reducción atmosférica para que en ese proceso de fusión no se realizara la oxidación. Se cree que se dio accidentalmente en un horno y a partir de ahí aprendieron a hacerlo. El bronce es una aleación de cobre y estaño que mejora muchísimo las propiedades del cobre per se. Incluso hoy en día, la razón por la que unas concentraciones de estaño u otras mejoran las propiedades del bronce es un tema de estudio. El siguiente material fundamental que juega un papel importante en la historia de la humanidad es el hierro. Después del bronce pasamos al hierro, y el hierro, que es un material más duro y además es moldeable a martillazos, se empiezan a construir utensilios más duros y además comienza la industria armamentística. Con lo cual surgen los primeros países y el hierro domina nuestra sociedad, digamos, durante 4000 años hasta que culmina en la Revolución Industrial. Y después del hierro llegamos a la era en la que vivimos nosotros en términos de materiales. A finales del siglo XIX, J.J. Thomson realiza un experimento. Él quería entender cuál era una radiación negativa que salían de unos electrodos metálicos negativos. Él realiza un experimento y descubre que esa radiación está formada por partículas de carga negativa
cuya masa es 2000 veces más ligera que el átomo de hidrógeno, y además esas partículas eran las responsables de la conducción electrónica. Con lo cual, Thomson, a finales del siglo XIX, descubrió el electrón. Y con el electrón llegó un cambio de paradigma bastante brutal, porque se empezaron a construir los primeros dispositivos electrónicos. El experimento que hizo Thomson era tan meticuloso y robusto que los ingenieros directamente utilizaron sus bases para construir el primer transistor. Y además, en esta época, surge la primera clasificación de la materia, que ha introducido DJ antes, según su conducción electrónica. Es decir, clasificamos nuestros materiales según la corriente eléctrica pase por ellos o no. Así tenemos los aislantes, por ejemplo la madera, los semiconductores, en este caso el silicio, y los metales. Y en los metales tenemos el cobre, el oro y la plata. El material que inició, digamos, que dio paso a la sociedad moderna como la entendemos hoy en día, fue el silicio. El silicio es un material semiconductor, es decir, a veces conduce la corriente eléctrica y a veces no, lo cual es muy útil para controlar el paso de la corriente eléctrica. Pero además, la física de los semiconductores no se puede entender sin la mecánica cuántica, con lo cual las décadas anteriores, el estudio de las décadas anteriores de la física fundamental del estado sólido dio paso a que se pudiese utilizar el silicio en dispositivos electrónicos y crear así el primer transistor. Con lo cual surge, no nace la mecánica cuántica, pero sí nace la primera aplicación de la mecánica cuántica a la vida cotidiana. Sin la mecánica cuántica no habría transistores. Además, bueno, el silicio, entramos en la era del silicio y desarrollamos los primeros dispositivos electrónicos, pero ha habido un desarrollo brutal de los primeros ordenadores que construimos hasta el día de hoy. Pasamos de un ordenador con muy poca memoria y muy poco potencial a los smartphones de hoy en día, en concreto el iPhone X, que tiene unas capacidades inimaginables, por ejemplo, hace 20 años. Vale. ¿Cuál es el problema del silicio? Pues el problema del silicio hoy en día es que hay dos problemas. Por una parte, que llegamos al límite de su capacidad, los átomos de silicio ya no pueden dar más de sí y ya no podemos explotar más, digamos, los recursos computacionales con este material. Pero además tenemos otro problema, y es que la microelectrónica está tan extendida en el mundo que si seguimos fabricando aparatos con silicio, estos van a consumir el 50% de la energía global, y eso no es sostenible porque tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Con lo cual necesitamos un material nuevo para poder desarrollar aparatos y evolucionar. Necesitamos una nueva revolución. Se pensó, bueno, en el 2004 se descubrió el grafeno. El grafeno es un material impresionante. Se trata de una capa atómica formada por átomos de carbono en un patrón hexagonal irregular. Esta capa atómica es invisible a los ojos no pueden ver los átomos, es muy ligera, pero además conduce muy bien la corriente eléctrica y es muy dura. Las propiedades del grafeno son absolutamente impresionantes. Es flexible, transparente, tiene capacidad de autoenfriamiento, conduce la corriente eléctrica y térmica muy bien, es elástico y es duro, al mismo tiempo es ligero, se calienta menos que otros materiales al transportar electrones, genera corriente al ser alcanzado por luz, puede modificarse para adaptarse a los usos que le den. Al ser una capa atómica, cuando la depositamos sobre un sustrato, tiene capacidad de reaccionar y por lo tanto lo podemos manipular, consume menos energía que el silicio y además tiene muchísimas otras aplicaciones que no salen aquí. ¿Cuál es el problema del grafeno? Pues que si bien tiene todas estas propiedades en el laboratorio, cuando llega el momento de fabricarlo a nivel industrial para integrarlo en dispositivos computacionales es muy caro y además es muy difícil. Con lo cual, todavía necesitamos un material que pueda sustituir al silicio y además ser un material más sostenible. Entonces, nos toca pensar. Ya los físicos de materiales nos pagan para pensar. Y pensando, pues se descubrieron unos materiales nuevos que se llaman aislantes topológicos. Hace cosa de 10 años. ¿Alguien los conoce?
había más. No son muy conocidos, se descubrieron hace muy poco, pero para mi sorpresa, hace 5 años, de repente en un capítulo de Big Bang Theory... All right, let's begin. Show of hands. Who here is familiar with the concept of topological insulators? Don't kid yourselves. Bueno, total, que han tenido bastante impacto en el mundo científico, tanto que los guionistas de Big Bang Theory han decidido que era importante meterlo en un capítulo. Y la verdad es que ha habido una actividad científica muy intensa en este campo. Pero bueno, ¿qué es un aislante topológico? Pues un aislante topológico se sale de la clasificación material que he introducido antes. No es ni un aislante ni un metal. Es un material que se comporta como un aislante en su interior, pero conduce electricidad en la superficie. Y además esta electricidad o esta corriente que conduce tiene unas propiedades muy específicas que están relacionadas con la naturaleza del material. Entonces, imaginaros que esto es un material en 2 dimensiones y es un aislante. Un aislante es un aislante porque sus electrones no conducen la corriente eléctrica, es decir, los electrones no se mueven, están pegados al átomo. Cuando aplicamos un campo magnético en un aislante, los electrones empiezan a dar vueltas alrededor del átomo, pero siguen estando pegados al átomo, siguen sin conducir la corriente eléctrica. ¿Qué ocurre cuando en un material que puede tener una transición topológica se aplica un campo eléctrico? Un campo magnético, perdón. Pues lo que ocurre es que los electrones del interior se quedan pegados al átomo, pero los electrones que están en los bordes del material, tienen una corriente eléctrica y un único canal. Con lo cual, estos electrones pueden conducir la corriente eléctrica. Y además, en física cuántica pasa una cosa muy curiosa, una de tantas, y es que si hay impurezas en nuestro material y el electrón choca contra ellas, va a producir una resistencia siempre y cuando haya otro canal electrónico al que pueda saltar. Pero si no hay otro canal electrónico al que pueda saltar, pasa por encima. Y eso es lo que ocurre en los aislantes topológicos, que no hay más canales, solo hay un canal topológico y por lo tanto conducen la corriente eléctrica muy bien. Los materiales que estamos mirando, lo que les ocurre es que tienen estos canales electrónicos en los bordes sin necesidad de aplicar un campo magnético. Es decir, nosotros tenemos nuestro cacho de material y si cortamos por un lado y rompemos la simetría, vamos a tener un canal electrónico por el que va a circular la corriente sin apenas resistencia. ¿Y qué tiene que ver la topología con todo esto? Pues es una pregunta muy buena. Es un término robado de las matemáticas que sirve para clasificar formas o geometrías. Por ejemplo, si nosotros queremos clasificar nuestros sistemas por el número de agujero que tienen, pues una naranja tendrá una topología, al agujero se le llama genus, tendrá una topología genus igual a 0 y un donut tendrá una topología genus igual a 1. ¿Y una taza? ¿Cuál será la topología de la taza? Pues es 1 porque si deformamos la taza suavemente, recuperamos el donut. Nuestros cristales clasificamos nuestras simetrías cristalinas clasificamos las fases cristalinas por simetrías, buscamos simetrías que dejen al cristal invariante, en eso se basa la mayoría de la física electrónica. En topología lo que buscamos son materiales que tengan las mismas propiedades al ser deformados. En el ejemplo anterior, la topología ha sido definida por el número de agujeros, pero cuando hablamos de materiales, la topología está definida por un número que se llama número de Chern. Y este número de Chern es directamente proporcional a la conductividad, al poder de conducción que tiene nuestro material. Con lo cual, nuestra conductividad está relacionada por el número de Chern, que viene a ser nuestro agujero en física de materiales, por un cuanto de conducción. Vale. ¿Por qué son tan interesantes estos materiales? Porque tienen unas corrientes imparables, muy difíciles de modificar. Como ya he dicho, tienen 2 canales electrónicos, pero uno es para un tipo de electrones, con la flechita azul para arriba, que es el spin, y otro para otro tipo de electrones con la flechita roja para abajo. Como la mecánica cuántica prohíbe que estos electrones se pasen al otro lado,
no tienen posibilidad de cambiarse de carril y por lo tanto haya lo que haya, pasan por delante. Las propiedades no cambian si deformamos el material amablemente, entonces la resistencia tampoco cambia. Y además, la ventaja que tienen estos materiales es que son independientes del tamaño y sus propiedades existen a nivel macroscópico y a temperatura ambiente. Tienen muchísimas aplicaciones, las mismas que el grafeno. Sirven para microelectrónica, son buenos catalizadores, termoelectrónica. Entonces, mi trabajo es pensar en cómo descubrir materiales que nos ofrezcan estas propiedades. Y el proceso es el siguiente, y con esto ya termino. Primero pensamos, luego diseñamos un material con lo que hemos pensado. Seguido, hacemos simulaciones y entonces somos conscientes de si hemos pensado bien o mal y si las propiedades que tenemos son buenas. ¿Que no son buenas? Volvemos, pero ya hemos pensado, ya no volvemos a pensar. Que son malas, perdón. ¿Que son buenas? Pues construimos el material, hacemos experimentos en laboratorio para comprobar que las propiedades que hemos calculado son las que queremos y seguido aplicamos y seguido construimos aparatos, así más o menos. Bueno, esto me lo voy a saltar. Bueno, un poco de propaganda, pues en el centro en donde estamos hemos hecho un estudio sobre materiales topológicos, hemos encontrado un montón de materiales nuevos y los hemos publicado en la revista Nature y nos dieron la portada en julio. Y para terminar, bueno, pues como estamos en la Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues a mí me gustaría mencionar a unas científicas que la verdad me inspiran y me motivan mucho, porque cada vez que hablamos de científicas o de grandes científicas parece que nos tenemos que ir a principios de siglo y hablar de unas señoras que fueron unos genios pero que ya están muertas. Y verdaderamente hay científicas maravillosas a día de hoy activas que hacen cosas muy impresionantes. Por ejemplo, Claudia Felser es la directora del Max Planck de Dresden, tiene un equipo de 30 investigadores y publica una media de 60 artículos al año y ha descubierto un montón de materiales. María Voz Mediano está en el CSIC de Madrid, de carácter es muy diferente, tiene un grupo más pequeño, pero le gusta muchísimo profundizar hasta la última pregunta que se pueda hacer a su cabeza y le gusta hacerlo a ella todo. Y Nicola Spalding, que está en Zúrich, pues es como una especie de híbrido entre ellas dos. Y la verdad que si buscáis información sobre ellas, tienen muchísimas charlas de divulgación y es muy interesante todo lo que cuentan. Gracias. Primero, gracias por aguantar hasta ahora, que éramos muchas. Y bueno, yo soy Marta Autore, soy investigadora en el CIC Nanogune, en el grupo de nanoóptica. No sé si conocéis, este CIC Nanogune está en Antigua. Es un centro de nanociencia bastante grande, hay 101 investigadores e investigadoras y bueno, 41 son mujeres, bastante. Pero hay 10 grupos y están todos liderados por hombres, así que ya vemos que es bastante importante que las mujeres consigan también plazas de cierta importancia. Y bueno, hoy voy a hablar de lo que pasa cuando la luz encuentra la materia en la nanoscala. Y bueno, la luz y la materia son dos constituentes muy importantes de la naturaleza y pues interaccionan mucho entre ellos y en muchos fenómenos que conocemos muy bien. Por ejemplo, la fotosíntesis, cuando vamos a hacer radiografías, cuando nos quemamos con el sol. Esto igual no pasa aquí en Donosti, pero en otro sitio hay sol y pasa. Y también con la energía solar, ¿no? Y bueno, entonces conocemos muchos fenómenos que hablan de interacción y que pasan por la interacción de la luz con la materia. Pero hoy voy a intentar de explicar qué puede pasar cómo explicamos esto en la nanoscala y cómo podemos utilizar esta interacción en la nanoscala. Bueno, la nanoscala es pequeño,
muy pequeño. Y esto ya lo han explicado algunas ponentes antes que yo. Entonces aquí voy a ir muy rápida. ¿Cuánto pequeña? Bueno, un nanómetro es 0.0000001 metros. Muy, muy pequeñas. Si empezamos con 1 metro, el tamaño de un tapir adulto, luego bajamos un bebé tapir, luego podemos bajar dividiendo por 10 un bebé ratón, el espesor de una moneda de 1 euro, un cabello, la probabilidad que Italia gane el 6 Naciones de rugby este año. Luego, si bajamos, vamos a una bacteria, a un virus. Aquí ya entramos en esta escala nanométricas, ¿no? 10 nanómetros, las proteínas, como ya han explicado mucho mejor que yo. 1 nanómetro, el ADN, y luego si bajamos a escala atómica, como también ya han explicado. Entonces aquí he ido un poco rápida. Bueno, entonces, a la escala nanométrica, pero hemos dicho la luz y la materia. Entonces, si os digo materia, ¿en qué pensáis vosotros y vosotros? Por ejemplo, esta es materia muy vasca, ¿no? Típica materia vasca, vemos aquí también, ¿no? Bueno, materia también puede ser esto, ¿no? Igual ahora ya tenemos ganas de ir al bar a hablar de este tipo de materia. Y bueno, debido a que yo, bueno, igual se ha escuchado, pero soy italiana, para mí materia es esto también, un piatto de espagueti. Y bueno, por ejemplo, también el vapor, ¿no? que sale de un piatto de espagueti, eso también es materia, ¿no? Puede ser sólida, líquida, ¿no? O puede ser en forma de espagueti, no, en gas. Bueno, entonces toda esta es materia y bueno, no sé si alguien ha pensado en esto. ¿Por qué todo eso es materia? Porque si vemos en escala más pequeña, toda la materia está constituida por moléculas, ¿no? Átomos, y bueno, si bajamos aún más, protones y neutrones y quarks. Pero lo que nos interesa ahora es esto de la nanoescala, ¿no? O sea, el tamaño de moléculas, átomos, ¿no? Y vamos a explotar también las propiedades de electrones. Y el conocimiento de la materia y de esos componentes básicos de la materia, que ha pasado sobre todo en el siglo pasado, nos permitió de desarrollar tecnologías, ¿no? Y herramientas y aparatos que ni siquiera eran imaginables hace 50 años. Bueno, hoy en día estamos rodeadas todo el día de dispositivos, por ejemplo, para el transporte y el procesamiento de datos, ¿no? O sea, transporte de datos, como puede ser, no sé, el Internet, ¿no? Cuando nos conectamos y buscamos una información, y el procesamiento, por ejemplo, cuando nuestro móvil saca una foto, ¿no? Saca una foto y esto se va a convertir en un archivo. Bueno, esto es procesar, ¿no? Un dato que saca un sensor, una fotocámara, y ponerlo en un lenguaje, ¿no? En un archivo. Bueno, por ejemplo, el móvil, ¿no? Es un ordenador, bueno, una cámara, bueno, un reloj, un navegador y todos. Y al final casi demasiados, ¿no? Demasiados dispositivos electrónicos. Bueno, la electrónica, los dispositivos electrónicos son un ejemplo de cómo el transporte y el procesamiento de datos puede estar basado en las propiedades de la materia, ¿no? Maya ya ha entrado un poco en esto, y la electrónica es toda esta rama que está basada en el transporte y la manipulación de corrientes de electrones, ¿no? Entonces necesitamos de materiales que tengan la posibilidad de tener electrones que se puedan mover. Entonces, por ejemplo, metales, o como ya explicó Maya, semiconductores. Entonces, esto es la electrónica, y bueno, el elemento básico de la electrónica, que también ya fue mencionado, es el transistor. Bueno, entonces, esto está a la base de teléfonos, tabletas, ordenadores. Transistor, bueno, a ver, aquí antes de preparar esta charla, para testar un poco el nivel sobre qué sea un transistor, he llamado a 3 amigas, le he enviado un WhatsApp, digo, por favor, no mirarlo, dime qué es un transistor, pero no lo busques. La primera: el cuadrado con 3 salidas de las clases de tecnología del instituto. No, y quiero decir, tres amigas muy listas, solo no científicas, pero o sea, súper listas. Luego, eso me suena. Es un cacharro con 3 palitos de metal, pero no sé para qué sirve. Tercera, algo que puede emitir ondas radios. La radio que llevaban las abuelas. Bueno, tuve vuestra reacción y luego voy a buscar en Wikipedia un transistor. Bueno, es un cuadrado negro con 3 palitos de metal. O sea, está bien dicho, o sea, me parece una radio transistor. De hecho, es verdad, las primeras radios se llamaban transistores, y esta es una radio del 54, uno de los primeros modelos comerciales que lleva 4 transistores. Así que tampoco estaban tan malas las respuestas de mis amigas, así que luego le dije, no, estaban bien, mira. Bueno,
La verdad es que el transistor es este objeto aquí, y bueno, este es un transistor grande, pero es un objeto que permite el acondicionamiento de señales. Por ejemplo, la amplificación, o puede hacer de interruptor on-off, o puede hacer de oscilador, ¿no? Convertir una señal en una oscilación. Vale. Y hoy, por ejemplo, un smartphone, el famoso iPhone X, que ya fue mencionado, contiene 4 billones de transistores. O sea, esto 4 billones. O sea, hay un billón de transistores de diferencia. Y bueno, caben todos aquí en algo que cabe en nuestra, ¿no? Es absurdo. ¿Eso qué significa? Que en todos estos años se ha miniaturizado, ¿no? El transistor, de ser algo de tan grande como uno de estos a caber 9 billones de transistores en nuestro móvil. Bueno, ahora, segundo elemento, la luz. Si os digo luz, ¿en qué pensáis? Bueno, estoy segura que el 50% de la gente aquí ha pensado en esto. Exactamente, igual, incluso más. Muy bien, es luz, es verdad. Pero también puede ser algo de más romántico, ¿no? Como por ejemplo un tramonto, una puesta en la concha, o algo de más, no sé, magnífico como esto, no sé qué es luz. Pero, venga, pero no sé cuántos de vosotros han pensado en esto, porque yo, si me decís luz, pienso en esto, y mejor que no penséis en esto, ¿eh? O sea, lo siento, ya es tarde, si pensáis en esto es como... Estáis como yo, ya perdidos. Pero no, la luz es una onda electromagnética, ¿no? Es una onda que se propaga y que tiene un campo eléctrico que oscila en una dirección y un campo magnético, el azul, por ejemplo, que oscila en la otra, ¿no? Y que se propaga. O sea, la luz en un nivel, ¿no? Puramente físico es esto. Bien. ¿Y qué pasa? Que la luz, según de su longitud de onda, que sería como la distancia entre cresta y cresta, hay diferentes partes de luz, ¿no? Lo que se llama el espectro electromagnético, que es esto aquí. Bueno, si empezamos por el visible, que es la luz que podemos ver, que es una luz que tiene tamaño de 100 de nanómetros, entre 100 y 1000 más o menos, que tiene todos los colores, que es la que más conocemos. Bueno, si vamos a longitud de onda mayor, vamos al infrarrojo, a las microondas, ¿no? Todas las cosas que escuchamos, ¿no? Cada día, y radio. Bueno, esta también es luz de alguna forma, esta radiación electromagnética también. Lo que cambia es solo el tamaño de esta radiación, y si nos vamos a longitud de onda más pequeña del visible, encontramos la ultravioleta, que también conocemos, ¿no? Aquí en Donosti siempre menos, pero, por el sol, ¿no? Por ejemplo, que nos quemas, los rayos X, ¿no? Bueno, vamos a hacer radiografías y hay también aún más pequeños los rayos gamma. Bueno, y la nanoscala se sitúa aquí, entre ultravioleta y rayos X. Bueno, entonces, transporte y procesamiento de datos. Hemos visto que la electrónica está basada en electrones, ¿no? En corrientes electrónicas. Pueden estar basados también en la luz, y esta se llama fotónica, del griego. Correcto, Eleftheria Bell. Entonces, la ciencia que basa el transporte y la manipulación de la luz se llama fotónica. Bueno, un elemento típico de la fotónica es la fibra óptica. Hice el mismo experimento de antes, preguntado a las mismas 3 amigas qué es una fibra óptica, para ver qué decían. Bueno, la primera, no sé. Yo sé que Internet va más rápido con eso, y que es para la aplicación práctica lo que creo que debo saber. O sea, no me molestes más. O sea, bien, segunda, sí, ¿por qué? ¿Te lo están vendiendo? No. Es un cable que se usa para telecomunicaciones que permite que las transmisiones se hagan más rápido. El Internet va más rápido. La tercera es un tipo de conexión a Internet, ¿no? Un tipo de cable que hace que vaya más rápido. Entonces, había bastante homogeneidad, ¿no? Bueno, y de hecho, esta es una fibra óptica, es un cable, son muchas fibras ópticas, esta es una lámpara, no sé cómo se llama, una lámpara bonita, ¿no? Está hecha con varias fibras ópticas, y de hecho son cables de luz, ¿no? Lo que pasa con la fibra óptica es un cable de luz. Aquí hay se ve aquí más grande, es un cable que en su interior, en el núcleo, transporta luz. Y alrededor del núcleo es como si tuviese un espejo, así que la luz no se puede salir, ¿no? Y la luz viaja dentro de ese espejo y, bueno, va más rápida porque es la luz que va más rápida de todo, ¿no? Y luego, bueno, necesita de algunos revestimientos y todo. No sé por qué. Bueno, entonces, electrones y luz. Tenemos electrónica y fotónica. Entonces, ¿cuál es el más rápido? ¿Quién dice que es la electrónica? Vale, ¿quién dice que es la fotónica? Muy bien. Es verdad.
1000 veces más rápida. Atreviros, por favor, porque... a ver, ¿cuál disipa menos? ¿Quién dice que tiene menos pérdidas de energía, por ejemplo? ¿Quién dice que es la electrónica? Como que se calienta menos cuando transporta energía. ¿Quién dice que es la fotónica, la luz? Muy bien, 100 veces menos en el transporte. Muy bien, todo acertado, súper bien. Buenísimo, pero entonces, si es verdad, ¿por qué no hacemos nuestros móviles con fotónica, no? ¿Por qué? Bueno, parecerían así. En un caso muy sencillo, así, un móvil de este tamaño. El iPhone X más o menos aquí, así. Vale, entonces, bueno, igual no es muy cómodo para llevar, ¿no? Y todo. Entonces, ¿por qué no se puede? ¿Dónde está la clave? En el tamaño. O sea, ¿quién es más pequeño? ¿Quién dice que es la electrónica? Muy bien. ¿Quién dice que las fotónicas? Súper bien. Es verdad. O sea, hoy el transistor, que es el elemento base, se puede llevar hasta 10 nanómetros y la fibra óptica es como 100 micras. Vale, entonces mucho más. Vale. Entonces, lo ideal sería tener el tamaño de la electrónica junto a la rapidez de la fotónica, ¿no? Ok. A ver si esto se puede hacer. La primera cosa que nos sale a la cabeza es, bueno, una era luz, la otra era electrones, intentamos mezclar luz y electrones. Bueno, y esto se puede hacer, un híbrido entre luz y electrones se llama un plasmone. Es una palabra rara, además esto en italiano es una galleta de niños muy famosa, así que cada vez que se dice plasmon en Italia es como, ¿what? Plasmon. Entonces yo he comido varios plasmons de niña, pero bueno, entonces sí, lo que hacemos es pillar un metal, la superficie de un metal y la interfase con un dieléctrico. Un dieléctrico puede ser un plástico, puede ser aire, voy súper rápida. Entonces le enviamos una luz con una cierta longitud de onda y lo que pasa es que se crea una onda híbrida entre electrones y fotones en la interfase que tiene longitud de onda más pequeña. Entonces hemos conseguido de crear una onda que es un poco luz, un poco electrones, es que es más pequeña. Entonces estamos ya estos plasmones existen y, por ejemplo, si podemos crear efectos de ondas como si estuviésemos tirando una piedra en un lago, existen. Y bueno, la plasmónica representa esta función entre electrónica y fotónica. Es una rama de la física muy reciente, muy estudiada, consigue de tener el tamaño más o menos nanométrico, decenas de nanómetros, y consigue de ser rápida, pero disipa mucho. O sea, del lado de los electrones se lleva el hecho que disipa mucha energía. Entonces ahora uno de los retos es buscar materiales plasmónicos que tengan plasmones, pero que disipen poco. Y de hecho, por ejemplo, en mi grupo hacemos esto. Bueno, puede ser útil también para otras aplicaciones que hoy no he mencionado porque quería hacer este enfoque entre electrónica y fotónica. Y por último, quería agradeceros y quería también agradecer a todas las mujeres que están aquí hoy y también que están cada día en los centros de investigación, porque sería épico acabar así. No, lo que quería decir es porque la verdad es que trabajando en un mundo tan masculino y todo, la verdad es que la mayor inspiración que se encuentra, o sea, por lo menos yo encuentro mucha más inspiración en ver y hablar con mis colegas mujeres en el día a día que por leer grandes frases o grandes resultados de hombres en los libros. Así que gracias. Eskerrik asko. Pregunta. Bueno, yo me he divertido muchísimo, o sea que lo primero, darles las gracias a las 5 porque han sido charlas súper diferentes y súper buenas como ejemplo de divulgación y esperamos que como ejemplo de el nivelazo de ciencia que se está haciendo en Donosti por mujeres investigadoras, que era un poco el objetivo que teníamos hoy. Entonces, ahora si os apetece podéis preguntarles lo que queráis aquí o si no, lo que comentábamos antes, nos iremos a tomar algo, pero si hay alguna pregunta, por supuesto que es bienvenida antes de cerrar el ciclo. Lo habéis entendido todo estupendamente. No, pues, Silvina.
Esquema, cuando has hablado de los materiales que se hacen, los teléfonos, el X7, ¿qué es el coltán famoso? Sí, lo que pasa es que con el coltán no se hacen transistores, ¿no? El coltán es una aleación de zinc y cobre, pero no se utilizan para los transistores, yo creo. Se utilizan para otras partes del teléfono. Sí, se utilizan, pero bueno, yo estaba hablando del silicio, de la integración de silicio. Sí. Muy bien. Sí, quería saber, en el caso de los plasmones, si existen transistores plasmónicos ya, o en qué estado está esta eso. pregunta es muy bonita porque he descubierto que existen, esto ya lo sabía, porque se puede hacer interferencia, o sea, los mismos fenómenos que se hacen con electrones se pueden hacer con plasmones. Se está estudiando, pero se consigue en laboratorio, luego para aplicaciones todavía no. Pero, por ejemplo, un switch on-off de plasmone, pasa o no pasa, un filtro, se puede hacer. El transistor existe, o sea, no sé si existe en laboratorio, pero sí han pensado cómo hacerlo, se llama Plasmonster. No, es que es absurdo. Plasmonster. Se llama Plasmonster. Y existe, el nombre lo he descubierto hace 3 días y nada, he pasado como 20 minutos enfrente del ordenador. Pero sí, entonces, en principio se podrá hacer. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. No sé tu nombre. He llegado cuando acabas de empezar la charla sobre el asunto de los microscopios y las... hace poco leí en este blog vasco de Cuaderno de Cultura Científica un artículo en el que hablaba, la verdad es que parecía infernal de lo complicado de los términos que utilizaba. En un momento pensé que sería una broma, pero hablaba de un avance que permite la posibilidad de unos microscopios por debajo de, ¿cómo se llama? ¿Cómo has dicho tú? El momento en el que ya no se puede ver el límite, sí. El límite de resolución. Sí, por debajo de la resolución de la luz, la posibilidad de hacer microscopios ópticos que además permitan ver sin afectar a las células en movimiento, o sea que vamos, unas posibilidades inmensas, que por supuesto era una cosa indirecta, no una cosa directa, porque si no sería imposible con lo de la resolución. Me quedé, por supuesto, porque no entendí nada de cómo era la cosa. A ver si... Pues así dicho, la verdad que no sé si a lo mejor aquí por la parte de proteínas, con esto de no destruir, me pueden echar una mano con este tipo de microscopios. Sí que es cierto que utilizando microscopios ópticos, no con luz como tal, pero sí que nos podemos ir a otras ondas que tengan una longitud de onda más pequeña, como los microscopios electrónicos. Pero sí que es cierto que como para que en un periódico aparezca como novedad, tampoco, porque de hecho son anteriores al microscopio de efecto túnel. Entonces ahora mismo sí que no sé... Está la microscopía óptica de superresolución, que le dieron el Nobel yo creo que hace 3 años, y son microscopios ópticos donde se entra a una superresolución por más el procesado posterior de imágenes y la adquisición de imágenes, donde lo que detectas pasa entre un estado que emite y otro que no emite, y hay un procesado adicional, y si se baja por debajo de la resolución óptica a decenas de nanómetros, cuando la resolución óptica estaría en 200 nanómetros. Sí. Tenemos otra pregunta por aquí. Yo tengo una pregunta sobre lo de las proteínas y el diseño y tal. O sea, técnicamente, ¿cómo pones los aminoácidos? ¿Cómo se hace la secuencia? Sí, técnicamente en el laboratorio lo podemos hacer de 2 formas. Una es una síntesis química pura y dura, que es coger los aminoácidos como reactivos e ir añadiéndolos. Esto tiene una limitación en la longitud de las proteínas que se pueden hacer. Y luego la otra forma, que es la que hacemos nosotros, son expresión recombinante. Metemos el gen que expresa, o sea, si nosotros sabemos qué secuencia de proteína queremos, vamos para atrás y sabemos qué secuencia de DNA nos va a dar esa secuencia de proteína. Ese gen
lo generamos y lo introducimos en una bacteria. Y con una tecnología que ahora es bastante establecida de biología molecular, hacemos que la maquinaria de expresión de proteínas de esa bacteria se dedique únicamente a producir esa proteína que le hemos metido nosotros, y de ahí lo purificamos y lo extraemos. Entonces, prácticamente podemos producir cualquier secuencia en el laboratorio. El gen, sintetizando bases de DNA. Eso es también una tecnología relativamente sencilla de montar bases de DNA de la secuencia que quieras. ¿Alguna otra pregunta? No, espera que esté grabando. Mi pregunta es un poco general para todas. A ver, es un tema un poco que genera mucha controversia en cuanto... ¿Qué pensáis sobre la investigación básica? Algo has comentado tú. La importancia de la investigación básica en todos estos... en el desarrollo de, al final, el iPhone, el desarrollo de cosas muchas más avanzadas. ¿O pensáis que, no sé, porque parece que en la sociedad está dirigida un poco hacia proyectos muy aplicados? Todos queremos tener un iPhone más pequeño, todos queremos tener mucho más barato, no sé qué. Entonces, si podéis comentar vuestra opinión sobre eso. Gracias. Bueno, mi opinión personal es que obviamente la investigación básica es algo de muy importante que va financiado a pesar de no tener ninguna aplicación, ¿no? En principio. Pero la verdad es que sabemos que hay muchos descubrimientos que se hicieron, ¿no? De forma como investigación básica, que no tenían ni siquiera una aplicación pensada y que luego se aplicaron, ¿no? Entonces, seguramente creo que hay que seguir a financiar y financiar bien la investigación básica. El otro tema que me preocupa es también la investigación aplicada, que creo también que tenga que haber una investigación aplicada. Bueno, ¿quién decide para qué se aplica, ¿no? Entonces, ¿quién decide cuáles son las necesidades? Que sea más pequeño, ¿es una necesidad? Sí, no. Y en esto creo que mi esperanza también que, bueno, un día que las mujeres conseguiremos de tomar más poder en esta sociedad y también en el mundo científico, conseguiremos también de abrir más diálogo con lo que es la sociedad para hacer que la investigación siga más las necesidades reales de la sociedad, igual no del dinero, por ejemplo. Bueno, sí. A ver, ya que estamos hoy celebrando el Día Internacional de la Niña y de la Mujer Científica, y vosotras sois todas muy jóvenes, pero sí que lleváis muchos años, por lo que me imagino, trabajando en ciencia. Bueno, tú has puesto un dato que más o menos podremos decir que en el Nanogune pues hay, vamos, 50%, cerca, 60-40, ¿vale? Pero sin embargo ese techo de cristal famoso pues no se ha superado. Pero sí que quería saber si, pues calculo que mínimamente lleváis 8 o 10 años en investigación cada una. ¿Habéis visto alguna evolución? ¿Veis alguna? O 12 o 15, no sé, bueno. Si habéis visto, no sé, alguna evolución. O hay... seguro que habéis trabajado en más de un centro de investigación, todas. Si observáis diferencias o hay alguna clave por la cual podamos empezar a romper ese techo de cristal. ¿Habéis hecho alguna reflexión un poquito sobre eso? Nuestra opinión personal. Yo creo que sí que es un problema global y yo lo he observado aquí o en Estados Unidos o en cualquier sitio. Es un problema global y no es local, y hay movimientos de mujer en la ciencia. Si se ha observado una evolución desde los inicios, yo creo que sigue siendo muy limitante, porque lo vemos hoy en día a nivel de estudiantes de doctorado, y yo también cuando hice el doctorado, yo me doctoré hace ya 15 años, estábamos el mismo número de mujeres y hombres, o incluso más mujeres en ámbitos como biomédicos, y sin embargo ahora, yo por ejemplo también en mi centro de investigación soy la única mujer jefe de grupo, ¿no? Entonces eso sigue estando, y no es por un nivel de formación, hay un problema social detrás, yo creo muy complejo, que no solo afecta a la ciencia, en la que
pues todos tenemos que ser un poco conscientes de ello, hombres y mujeres, que yo también sí que hago ese énfasis que parece que es un problema solo nuestro y es de los dos ámbitos, pero no sé si mis... Yo lo que veo es que sí que hay más conciencia de que hay un problema, pero el problema no se soluciona. Es decir, y además, como ha dicho Aichiber, es transversal, da igual en qué país esté. De hecho, en España, en Portugal y en Francia hay más mujeres en ciencia que en países supuestamente más desarrollados. Hay pocas mujeres en física en general en todas partes. Y a mí, que he estado dando clases en la universidad el año pasado, por ejemplo, me ha sorprendido mucho que cada vez hay más estudiantes en física, pero cada vez hay más estudiantes chicos. Y hay pocas chicas y las que están tampoco, no se quedan. Según vas ascendiendo, ya ni siquiera el techo de cristal en puestos de responsabilidad. Mismamente en la carrera, ahora estoy dando clases en el máster y solo hay una chica, con lo cual hay un problema que no sé si está relacionado con el estereotipo de científico que hay, que con estas series, por ejemplo, pues he puesto a Big Bang Theory, pero es una serie que odio en realidad. Y hay un estereotipo de científico y es que las chicas ni siquiera sabemos cómo somos de científicas, no hay nada, no hay modelos, ni siquiera hay una caricatura que puedas decir, bueno, pues una científica es así con los pelos y está loca, no, es que no hay. Entonces hay un problema muy gordo que la verdad yo le doy vueltas, pero no tengo claro cuál es el origen ni cómo solucionarlo. Bueno, probablemente la solución no es un poco lo que decías tú, no es ni un día ni una cosa que hagamos, o sea, hay que ampliar el problema a un ámbito muchísimo más social, porque nosotras lo percibimos en física, lo percibimos en las áreas que nos tocan, pero yo creo que está en todas partes en una medida o en otra. Y pues de eso se trata, ¿no? Con poco a poco, que igual dentro de 50 años no haremos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y ya está, y celebraremos otras cosas. Y pues eso. No, yo personalmente me quedo con lo que han dicho todas, que al final, si os habéis dado cuenta, es un mensaje de esto es un problema de todos, hay que arreglarlo entre todos. Entonces, muchas gracias a todos por venir y por escucharlas, que ha sido un placer.